Ok. Ya, entonces ya estamos viendo que el disco tenía cilindros, tenía cabezales, tenía pistas, tenía sectores, y ya vamos a ver un poquito más. Eh, Vamos a dar un receso de esos cálculos que ya saben hacer esos cálculos y un poco de la arquitectura de la placa, de las placas antiguas y un poco modernas, un poco, hay muchas cosas. Entonces este es el PCB, el Proto Circuit Board, y acá está algo que deberían de aprender o conocer un poco. Siempre van a encontrar un chip más o menos de este tamaño, alargadito y con patas tanto arriba como hacia abajo o de izquierda a derecha. Tiene patas a los lados del chip, pero es alargadito. Estas pueden ser de Hynix, pueden de ser Samsung, pero normalmente son esas dos, las más conocidas. Esta es la RAM. Este de acá, que está acá de este lado, es el que hace contacto al motor, al que gira los discos. Este que está acá es el controlador para el motor. Estos que están aquí, este, hay varias formas de entrar a la placa. Bueno, no varias. Dos, una fijo y otros que tienen dos interfaces. Este tiene una interfaz en la placa para que se puedan conectar directamente a la placa, pero por problemas de actualización de firmware o revisar internamente la placa. Entonces, aquí se conecta, esta es una interfaz. Normalmente esta interfaz ya no entra en su currículum. Es otra interfaz que ya entra más en la parte de la electrónica más profunda. Esos son el famoso JTAC. Este que está acá es el procesador. Ya ustedes ya saben que hay un procesador en una PC, hay RAM, hay disco, entonces todos tienen un procesador principal o CPU. Este es el procesador de el disco. Internamente puede tener caché. Es más, tiene caché. Todos los discos de gama, desde la gama más básica hasta la más alta, tienen niveles de caché por la parte de refrescamiento. Este que está acá, que es un poquito parecido a este, estos pueden ser de uno o de dos. No he visto más. O uno o dos. Al igual que el mainboard. El mainboard también puede tener uno o dos. Aquí se aloja el sistema operativo de la tarjeta. No es un sistema operativo común que nosotros conocemos. Es un microsistema operativo. A nivel de lo que se conoce como Smart, hablamos ya sistemas operativos. Ahora es la vanguardia de que todo lo moderno es Smart, pero en este tiempo, hablar de Smart significa que tiene un sistema operativo ya conocido o algo conocido. Pues, normalmente ahorita utilizan Android, pero hay más sistemas operativos. Sony ya tenía los televisores Smart, pero no tenían Android. Tenían otro sistema operativo basado en Opera, el Opera TV. Pero hay otros sistemas más adicionales a eso. Pero todos son basados en Linux o Linux. A nivel más pequeño, que debería ser Smart, pero no se lo conoce como tal, no son basados en Linux. Ya es desarrollado por uno mismo, basado en C. Este, ahí no le llamamos sistema operativo, sino, como dice ahí, firmware o firmware, como lo quieran llamar. En todos los mainboard van a tener esto, que puede ser un chip o dos, y eso va a estar en el BIOS, el Basic Input Output System.
Sistema básico de entrada y salida. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Es una arquitectura básica. Todos tienen lo mismo. ¿Preguntas? Hay ocasiones en que se daña este tipo de tarjetas. Si se daña, repararlo complicado. Mejor consíguete una y similar. Bueno, realmente igual. Entonces tiene que ver los datos de la placa que sea igual. Y aunque sea igual, podría dar fallos. Pero ya eso es otro nivel. Entonces acá están los datos de la placa, bueno, del disco, y cómo se puede encontrar una placa similar. Para buscar una placa similar tiene que ser todo igual. Mientras más parecido sea, mejor. Por ejemplo, ustedes pueden tener aquí este SN va a cambiar, pero este es el modelo de parte. El modelo de parte, el que está acá, puede ser el mismo. El modelo de parte significa que es el mismo disco, la misma capacidad, pero puede ser otro firmware. Este firmware es el CC31 y la fecha en que fue sacado de la fábrica es este, 0926-4, que puede ser el noveno mes 26 del 2004. Podría ser. Esos son códigos de ellos. Ahora, ¿cuánto cuesta una placa? Si la encuentran en el mercado, puede estar 100, $200. Si está afuera, puede demorarse un mes y costar hasta 300 o $400. Pero aquí le dicen que hay una parte, una página que es hddparts.com en que pueden consultar. Si lo tienen, a buena hora. Si no, les toca buscar en todo el mundo y con paciencia se lo encontrarán. Bueno, a veces hay fallos en el disco que pueden ser problemas de el BIOS. Entonces ahí habría que entrar en una de estas interfaces. Puede ser una interfaz directamente a la placa, puede ser una interfaz directamente por el buses de datos para entrar a la configuración de la placa. Y en ese caso, pues reparar el BIOS. El BIOS también se puede quemar, algún fallo, un circuito mal, entonces puede quemar el BIOS, pero son casos raros porque todo esto viene súper protegido para que no se queme en el momento de ustedes tocar accidentalmente el disco. Aunque esto realmente no es accidental, sino que digamos que por ignorancia la gente coge el disco y pone sus dedos aquí sin saber que podría estar dañando el disco y la información que se encuentra dentro. Entonces, imagínense que dañen la placa. Encontrar la placa es una tarea ardua. Si tienen suerte, una semana. Si no, 2, 3, 4 meses. Hasta que llegue la placa y probar. Y puede ser que cuando llegue la placa le digan, no vale. Entonces tienen que tener bastante cuidado al manipular este tipo de cosas. Bueno, aquí dice,
Dice que el disco duro, la placa, incluye dos partes. La parte de física, de los componentes físicos, que es lo que estamos viendo en su inicio, y la parte lógica, la parte del sistema operativo, que se encuentra en el Basic Input Output System, que es el BIOS, que es un chip. El firmware incluye los controladores de la parte física, son únicos, y eso ya vimos, ¿no? Hay un controlador para el motor, un controlador solo para el motor, no hay otra cosa. Que viene configurada la fecha, y hay otras cosas más adicionales a esto. El, el controlador del disco necesita esas configuraciones únicas para poder trabajar. Por ejemplo, sale que el firmware fue fabricado, puede ser el mismo, pero dice que la fecha puede ser que diga que fue fabricado o fue actualizado en noviembre del 2020 o septiembre del 2020, cuando realmente es el mismo, pero el otro dice otra fecha. Entonces, hay maneras de verificar estas fechas y si estas fechas no son iguales, no arranca. Así pues, tenemos que transferir esta configuración única de fecha del malo al original. Esta es una de las tantas causas que les estaba comentando hace rato, que a pesar de que ustedes encuentren el disco con toda paciencia y tiempo, encuentren el disco, encuentren la placa original, la ubican, tiene todo igual, lo ubican y el equipo no responde. Este es una de las tantas fallas, esto que está acá. Y para hacer esto, pues necesitan equipos. O sea, para ustedes recuperar información, necesitan saber tener un pequeño laboratorio, pequeño. Pequeño, estamos hablando de un laboratorio de unos 10.000, $20.000. Hay laboratorios con un sinnúmero de placas para sacar información, que ya pues el laboratorio sale por más de $50.000. Ahora, es rentable. Un trabajo de diagnóstico hasta el año pasado estaba entre 1.000 y 1.200 dólares. Si es que ustedes decidían trabajar con ellos, se les hacían un descuento en la recuperación de los datos. Si no, ya le diagnosticaron por 1.000 o 1.200 dólares. Se le puede decir, el disco que me trajo, ya lo revisamos y no se puede hacer nada. Gracias por confiar en nosotros. Y ahí se gastaron $1.000. Como puede ser que digan, bueno, para revisar tu disco, pues necesitamos un implemento más, que si ustedes nos confirman, entonces nosotros mandamos a ver este producto para trabajar en su disco y en una semana le enviamos a su casa toda la información que se encuentra en él, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues ya les dije, ¿no? Hicieron una transferencia de los 1.200 dólares y la respuesta puede durar en una semana y decirles, mira, ese disco definitivamente pues, no se puede recuperar información. O le pueden decir, mira, el disco está tan averiado que la única manera de hacer la recuperación es utilizando X método. Ya, ese X método ya no lo hacemos aquí, lo tenemos en un laboratorio en otro país, tenemos que enviarlo a ese país y ahí le hacen la recuperación en bruto. Y esa recuperación en bruto pasa a otro paso, que es la reconstrucción de la data. Y luego de eso llegamos a la recopilación de la información
y la validación de los archivos. Entonces eso demora 2 semanas más. Después de validar los archivos y repararlos, entonces se lo damos a usted. Y ahí usted revisa cuáles son los archivos que se han podido reconstruir. Entonces le mandamos el informe de cuántos archivos se encontraron en bruto, cuántos se pudieron armar, cuántos se pudieron reparar y cuántos salieron sin ningún defecto. O sea, salieron óptimos. Y ahí mire si su archivo, el que quiso, está dentro de los archivos buenos. Eso puede pasar. Claro, como no lo tenemos acá y es otro proceso, entonces el costo son $2.000 o 3.000. Puede ser. Así se maneja. Preguntas, dudas, ¿está claro? Sigamos. ¿Qué dice acá? Dice que eh, el PCB, la transferencia de información al firmware, es diferente a la transferencia de una actualización del firmware. La transferencia de PCB a PCB es diferente. Los controladores del disco, al hacer una actualización o un upgrade, este upgrade se hace dentro del firmware. No hay que pasar entre tarjetas. Se lo hace en la misma placa. Entonces, esto no tiene nada que ver con transferencia de placa a placa. Entonces, el nivel de riesgo se incrementa. Acá se están haciendo publicidad, ¿no? Nosotros podemos hacer esta transferencia de un disco malo a un disco bueno, sin dañar nada, sin quemar nada. Entonces, para esas placas que han sido golpeadas, quemadas, incendiadas, partidas, no me importa. Si el chip está ahí, nosotros podemos recuperar, porque nosotros hacemos la transferencia de esa información al otro. ¿Con qué éxito? Pues 95% de éxito en la transferencia. Están dando una pequeña publicidad. Ahí mandan el disco y el envío es gratis. Claro, el envío es gratis con la cantidad de dinero que se lleva. O sea, eso ya está compensado con los costos. Ahí está la página. Hagámosle publicidad a nosotros también. Ya. Entonces ahí lo envían y ellos ya se encargan de todo, ¿no? Estos trabajos ya no se hacen acá. Entonces se mandan a hacer afuera. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces ya poco a poco vamos a ver lo bueno. O sea, vimos un poco de la arquitectura. Entonces vamos a ver un poquito más. Primero, antes de hablar de la tabla de particiones, vamos a hablar de las particiones.
Entonces, en las particiones hay dos tipos actualmente. El famoso GPT y el MBR. ¿Alguien ha escuchado del MBR? Yo sí, profe. Eh, sí. ¿Qué has escuchado? Si no me equivoco, el MBR ya son las particiones ya antiguas y las actuales son las GPT. Muy bien, sí. ¿Y qué significa MBR? Usted utilizaba Rufus, me dijo, si mal no recuerdo, para formateo del pendrive. A ver, sí, profe. Yo utilizaba el Ya, Rufus. ya. Ahí están las particiones. Sí, Ahí esas usted dos escoge están. un listado de particiones. Sí, el MBR es el Master Boot Record. Aquí está. Master Boot Record. La partición maestra. En el GPT también se lo conoce como GUID, Global Partition Table, o Global Unique ID, identificador único global. Cualquiera de las dos. GPT o GUID es igual. GPT es este, Partition Table, y GUID se refiere solo a la G, es el Global Unique ID, identificador único global. Ahora hay un problema con el MBR, que el GPT, como es más moderno, lo supera. Este es el más viejo. Es tan viejo que fue el primero durante años y años y años y nadie lo destronó. Hasta que la tecnología empezó a abaratar los costos de los discos. O sea, el costo por mega empezó a caer. O sea, ahorita tenemos discos de mayor capacidad a un precio mucho menor. Y los estándares cambian. Cuando ustedes compran un computador, hay unas arquitecturas básicas, que esas arquitecturas básicas cambian con el tiempo. Entonces, su primer computador, ¿cuánto tenía? ¿Alguien compró su primer computador o recién compraron su primer computador? ¿Cuántos computadores han tenido? Los escucho. Nadie tiene computador. PC o laptop. ¿Cuántos computadores han tenido en su vida? Yo ninguno. No tiene computador. Ya, los que tienen Tengo computador, No he tres. tenido y todavía no tengo. Tuve los tres, que pero ya se tienen, dañaron toditos tres. ya, y la primera computadora de esas tres, ¿cuál era? Un escritorio Stratec, ¿Qué, creo que carac- fue. ¿Qué Stratec. características tenía? ¿Procesador de cuánto? Tiene un Intel Core 2 Duo, ¿Ya? RAM, como 3 de RAM y 500 de almacenamiento, creo que era. ya. 500 gigas de disco duro. En ese tiempo, el estándar era 500. Ahora está por el tera. Y en cuanto a los megas, empezó a subir. Bueno, yo he visto propagandas que salía 32 gigas en RAM, perdón, 32 megas en RAM. Y de ahí sale 64 megas, 128 megas, 256 megas, 512 megas. 512 megas era rapidísimo. Ahí estamos hablando con Windows XP, 512 megas, 1 giga, bastante.
De ahí 2 gigas, 4 gigas. Ahora cuando compras un computador, ¿de cuántos gigas es? Cuando salen esas ofertas. ¿Con cuántos gigas le de pasan un en RAM? tera. Gigas en RAM. Ni el servidor tiene eso. 8 gigas, 12 gigas. El estándar empieza a subir. Ya no estamos hablando 2 ni 4. Ya Windows 10. ¿Cuánto exige Windows 10? ¿Recuerdan cuánto exigía Windows 10 en RAM para 64? Eso se vio 4 gigas, profe, 4. 4 gigas. Entonces, si tienen 4, con las completas arranca. Entonces ya se exige 6. 6 gigas para que tengan el Windows 10. Ya, como que para que puedan instalar más programas y una que otra cosa por ahí. Porque si solo tienen 4, pues no les va a durar. Se les va a hacer lento enseguida. Y si son videojuegos, pues 8, 10, 12, 16. Por ahí uno que otro 32 gigas. Ya con 32 gigas ustedes dicen, tremenda máquina. Pero poco a poco eso se va a estandarizar y quizás en 1 o 2 años todas las máquinas vengan con 32. Y para que quiera videojuegos, ese sale con 64, 128 gigas en RAM, que es bastante. Esto también ha evolucionado por lo que nos han conocido el término de Big Data. En la parte de Big Data, pues, ha exigido al mercado la parte de tarjetas aceleradoras gráficas. Y esas tarjetas aceleradoras gráficas han bajado costo. Al bajar el costo, las tarjetas aceleradoras gráficas, la RAM también ha bajado y también la tecnología en RAM ha evolucionado un poco más. Y esto sigue evolucionando, competencia. Entonces los estándares cambian. Así como los estándares cambian, en cuanto a disco duro, han cambiado. Ya cuando estábamos con 512, MBR ya se sentía acorralado, porque el sistema de partición de MBR tiene como máximo 128 particiones, si mal no recuerdo, son 128 particiones como límite en el disco y una capacidad máxima de 2 teras hasta allí. Entonces, si por ahí quieren hacer un disco de más de 2, entonces ya MBR no va, no da. Su capacidad no da para allá. MBR, como les digo, fue en sus inicios. Entonces fue desarrollado, digamos que a futuro. Estamos hablando como más de 20 años que ha soportado MBR. Entonces, hacer un sistema una partición que dure 20 años, más de 20 años, puede ser 40 años o más, que dure tanto sin modificar, y ahorita ya llega la exigencia de tener un disco de más de 2 teras, 5 teras, 10 teras, 20 teras. Ahora es barato. O sea, en HDD, 1 tera, 2 teras es barato, 10 teras es económico en comparación con el SSD. Ya SSD es un poco más costoso, casi el doble o el triple. Si ustedes compran hosting, entonces ahí hay variedad y los costos cambian. Entonces, por esta evolución, ya a lo que el compañero dice que tuvo su computadora de la TEC de 512 gigas, ya en esa época, MBR se sentía acorralado. Ya tenía sus días contados. En cuanto a su uso, ya los que quedan rezagados van a seguir usando MBR.
Pero los que ya entran con discos de más de 2 teras, pues entran con GPT. Ya MBR no abarca ya. Entonces, por el momento sabemos que hay dos tipos de particiones. El Master Boot Record y el GPT, o también llamado GUID. Es el más moderno, como dijo su compañero. Si ustedes bajan el Rofus, que es para formateo y poner algún aplicativo live en el pendrive, ahí les va a salir un listado de particiones que ustedes pueden escoger. Ojo, no es lo mismo las particiones que el sistema de archivos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el sistema de archivos que usa y otra el sistema de partición que usa. Dos cosas diferentes. El uno le indica de cómo debe estar estructurada la información o cómo vas a hacer la división del disco y cómo vas a ubicar cada una de estos bloques o direcciones y de qué capacidad puede ser. Y otra, muy diferente, es los archivos que vas a poner en cada uno de estos bloques o cajitas que va a estar en el disco. Una cosa es el sistema de archivo y otra cosa es el sistema de partición. Dos cosas diferentes. ¿Cuáles son los sistemas de archivos? ¿Cuáles son los sistemas de archivos que ustedes conocen? Uno típico que lo van a ver en un momento de formatear. ¿Qué sistema de archivo es? NTFS o Bueno, ese no es FAT32. típico. Digamos que ese es uno un Fue poquito 32. moderno. ¿Cuál es el más básico? El FAT32. Y el más básico del FAT32, FAT16. Esos son los sistemas de archivos. Son sistemas de archivos. En el sistema de archivo, él puede indicar la cabecera del archivo, el contenido, cómo debe ser, cómo debe de apuntar al otro bloque, el contenido del archivo, cómo dividir el archivo, pero esto tiene que tener relación con el sistema de archivo. Si el sistema, perdón, el sistema de partición. Si el sistema de archivo no conoce qué sistema de partición es, entonces está medio perdido. Tiene que saber qué sistema de partición es. Porque el sistema de partición puede decirle, mira, cada bloque es de 512K o 512 megas. Y el otro le dice, no, los míos son variables. O sea, los míos son los que están más al centro, son de 512. Los que están más al lado del centro son bloques de 1 mega, 1024. Puede variar. Pero quien debe saberlo es el sistema de archivo. Entonces, como dijo su compañero, está el FAT6, FAT32, NTFS. El el de Mac es DMG, me parece que es, si mal no recuerdo. Es otro sistema de archivo. Entonces, tiene que diferenciar sistema de archivo y sistema de partición. Bueno, entonces ya sabemos que es MBR y vamos con algunas diferencias. GPT nos da la posibilidad de cambios. ¿Qué cambios? Por ejemplo, el sistema de direccionamiento en nuestro disco duro se lo realiza por LBA, que es el Logic Block Address o dirección de bloque lógica. Le pone una dirección lógica a cada
bloque. Ya vamos a ver un poquito más en eso. Y de ahí vamos a ver un video de cómo se hace. Eso se hace, es una de las diferencias con GPT. A diferencia del MBR, que en el MBR es lo que estamos viendo en la clase anterior. Cilindro, cabeza, sector. También se lo conoce como CHS. C de cilindro, H de header o cabeza y S de sector. También lo pueden encontrar con esas nomenclaturas. CHS, cilindro, cabeza, lector. Así se direcciona el MBR. En cambio, el GPT es por LBA, por dirección de bloque, lógica. Eso es una diferencia. El MBR, como les decía, tiene la limitación del tamaño de las particiones. En estas, pues solo pueden crear 4 primarias y como máximo, si mal no recuerdo, son 128 particiones, pero primarias pueden crear hasta 4, no mayor a 2 terabytes. En cambio, en el GPT no hay limitaciones para eso. Puede salir, Román. Ya, en el GPT también se destaca sobre el MBR, ya que el soporte del GPT, él soporta hasta un tamaño de disco duro de 256 terabytes. Entonces ya sabemos que el MBR soporta hasta 2, GPT hasta 256. Actualmente realmente no he visto más de 10 teras. Hasta llegar a 256, creo que falta unos 100, 200, 250, unos 4 años, creería yo, o menos, pero todavía falta. O sea que este sistema de partición GPT no va a durar mucho. Haciendo un estimado, creo yo que en 4 años ya se sale de esto y pues tiene que haber otro, porque esto se va duplicando más o menos. Si estamos con 1 o 2, la próxima 4, 8, la próxima 16, 32, 64, 128, 256. Y hasta ahí llegó. Soporta 64 bits. Sistemas operativos de 64 bits. También GPT cuenta con la característica de almacenar copias de seguridad en las tablas de particiones para evitar pues pérdida de datos, sobre todo en el sector 0. Ahí se va a alojar toda la información, toda la tabla de particiones. Ahora, GPT dice que permite hacer estas copias de seguridad de las tablas de particiones. Eso difícilmente se podía hacer en MBR. Tenían que tener software especializados, muy especializados y costosos, para poder hacer esta copia. Esto fue evolucionando y inicialmente no se tenía una copia de respaldo del sector 0. Eso incurría que los virus podían atacar al sector 0 y el momento que ataquen al sector 0 matan las particiones porque se aloja ahí y el disco hasta ahí llegó. La información está ahí, pero sin tabla de particiones, mira tú cómo armas los archivos. ¿Sí está claro? Pongamos un ejemplo, aunque creo que ya se los puse en una ocasión.
si tengo un rompecabezas de 10.000 piezas, ¿ya? Y las revuelvo y juego con más rompecabezas y revuelvo todo y empiezo a repartir un cierto número de fichas en cada casilla, ¿pueden armar todos los rompecabezas? ¿Alguien se siente capaz de armar todos esos rompecabezas? Complicado. Otra cosa sería que cada ficha del rompecabezas esté numerada y yo tenga un registro de cómo puedo encontrar la siguiente ficha. Ya, aquí hay una tabla y le dice rompecabezas 3, ficha 1, celda 2020. Se va a la celda 2020 y en la ficha 1 le dice celda 2040. Se va a la ficha 20, a la celda 2040, encuentra la ficha 2 y ahí está anotado celda 4040. Y poco a poco voy armando el rompecabezas. Así lo voy armando. Pero si no existe este registro, ¿cómo lo arma? Si no sabe cuántas direcciones hay, si no sabe que la celda de al lado o la casa de al lado es la 2020 ni la 2040, no sabe nada, tiene que analizar pieza a pieza, ficha a ficha y pacientemente comparar con todos y ver si calza. Y así con todas las fichas que encuentra. Hasta que usted dice, esta ficha faltaba para completar el archivo de Word. Ahí ya está completo. ¿Cierto? Y así mismo con todos los archivos. Ahora, si tiene 20.000 archivos, cada archivo es un rompecabezas. ¿Dudas hasta ahí? Entonces ya tenemos claro diferencias básicas de MBR. Entonces vamos a ver un video de esto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Habla Sebastián. Bienvenidos nuevamente a un tutorial de Office Systems. Esta vez vamos a ver algo parecido a lo del video